Gracias a Dios tuve la oportunidad de gestionar un plan de negocios con mis hijos. Y lo que me encantó es que obviamente salió el inversionista, ¿no? Dice, pues yo pongo el capital, eso es todo. Y la otra dijo, no, yo pongo la idea, yo pongo la operación. Una vez que estaba definido ese plan, ese propósito, lo único que tuve que hacer es alejarme y escucharlos y ver cómo platicaban, cómo se ponían de acuerdo en tú qué vas a hacer, yo qué voy a hacer, y que las ganancias y ta. Y en ese momento, ahora que estaba recordando y que estaba preparando esta prédica, hoy puedo decir que ese es parte de un legado que Dios me está dando la oportunidad de tener como padre. No tanto en el dinero ni en el futuro garantizado, sino realmente ese tiempo que vivimos, que convivimos, es ese amor y esa complicidad, ¿no?, entre los hermanos. Y esos tiempos, y ese tiempo que pude pasar con ellos. Y yo puedo decir el día de hoy, cuando yo ya no esté, tendrán tantas cosas entre hermanos que compartirse. Amén. Y el negocio fue todo un éxito, gracias a Dios. Si no, imagínense cómo hubiera yo quedado, ¿ah? Les fue bien. Pero con esto Dios me puso esta anécdota, esta reflexión, porque definitivamente esta historia de vida que ahorita estoy platicándoles, no por el hecho de que seamos familia, o que seamos amigos, o que tengamos un grupo, se pueden dar. Porque muchas personas o muchos padres de familia nos pasamos tratando de resolver la pregunta o las preguntas existenciales del ser humano, ¿no? Preguntas como, si me ayudas con la que sigue, por favor. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Bla, bla, bla. Y muchas personas se pasan mucho tiempo tratando de entender si donde están el día de hoy es donde tienen que estar. He escuchado comentarios como, la verdad es que no sé si con la persona que me casé es la correcta. ¡Wow! Nada más por poner o citar un ejemplo así muy rápido, ¿no? No sé si donde estoy ahorita es donde yo debería de estar, ¿no? Y ahí estamos, dándole vueltas muchas veces a todo esto. Pero la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 30 al 32, solamente voy a leer el versículo 32, dice lo siguiente: ¿y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso? Si no habrá resurrección de los muertos, y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y yo no sé tú, pero de repente ese tipo de conclusiones es lo que a veces muchas personas tienen. De todas maneras vamos a morir, pues entonces vamos a darle rienda suelta a nuestra vida. Vamos a subir, bajar, comer, beber, disfrutar, finalmente vamos a morir. Y quién sabe si hay otra vida. Por lo tanto, pues ¿por qué no aprovechar la vida que yo tengo? No sé si tú has escuchado esos comentarios de personas, yo sí los he escuchado. Es más, yo a veces, o en algún tiempo de mi vida llegué a pensar de esa manera: hay que nacer, hay que crecer, hay que reproducirse y hay que morir. Pues qué limitado sería realmente la vida. ¿Ok? Desafortunadamente pensamos en algunas ocasiones que de esta manera de pensar, ¿no? Porque no encontramos un propósito en nuestra vida o para nuestra vida. Y entonces nos quedamos solamente en la parte de satisfacer mis necesidades, ¿no? Y listo. Y ya los que vayan juntándose a mi círculo, mi esposa, mi esposo, mis hijos, pues ahí síganme, ¿no? Y desafortunadamente muchas personas o familias así siguen viviendo el día de hoy. Pero Dios, que nos ama tanto, nos da siempre respuestas para nuestra vida. Y quiero que entremos, vamos a concentrar toda esta prédica en Juan capítulo 13, versículos del 3 al 17. No voy a leer todos, obviamente por el tiempo. Y yo quiero pedirte algo, amado. Yo sé que a veces batallamos un poquito con el clima, el sol. Las ventanas están abiertas, sí, ¿verdad? Sí, creo que sí. Si no, pues por favor tengan la
confianza de abrirlas. Pero si tú te sientes un poquito cansado, ponte de pie, no pasa nada. Y yo estoy seguro que Dios hoy quiere hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Es muy importante que tengamos esa atención. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios en este capítulo. El contexto obviamente es la Pascua, ¿ok? Jesús ya sabía que iba a llegar su momento para ir a la cruz y obviamente seguir con los planes de su Padre. Él obviamente todo ese tiempo que convivió con sus discípulos, no solamente les enseñó, sino también los amó, ¿ok? Y bueno, pues estaba llegando a su punto final. Está el tema de la última cena, ¿verdad? Ya en ese momento ya el maligno, el diablo ya había tentado a Judas. Y entonces ese es el contexto, ¿ok? Vamos a partir del versículo 3. Dice lo siguiente. Voy a ir leyendo algunas partes y me voy a ir deteniendo para poder ir compartiendo lo que Dios me mostraba. Dice, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Y me encanta este pasaje porque cuando estaba preparando esta prédica, decía, Dios, ¿dónde encuentro esas respuestas, no? Y aquí las tenemos. ¿De dónde vengo? De Dios. ¿Y a dónde voy? Con mi Padre. Jesús sabía claramente eso. Es importante que tú y que yo sepamos de dónde venimos. No me voy a meter, ni esto es un tema de debate, de la evolución, bla, 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 porque finalmente nosotros creemos en el Hijo de Dios como Salvador, ¿va? Y creemos que obviamente Dios fue el que creó el cielo y la tierra y nos creó a nosotros. Por lo tanto, venimos de Dios. ¿Ok? Pero también la palabra de Dios dice que vamos al Padre. Porque Jesús dice que ya sabía, ¿no? Dice, y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Él estuvo acá de paso. ¿Ok? Entonces, ya podemos irnos tranquilos, ya tenemos dos preguntas existenciales contestadas el día de hoy. ¿De dónde vengo? De Dios. ¿A dónde voy? A Dios. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿puedes dar la siguiente, por favor? Dice lo siguiente, versículo 6 en adelante. Cuando se acercó a Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. Si tú te has preguntado, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Dios hoy te dice, no te preocupes, algún día lo vas a entender. Y yo lo veo de esta manera. Si tú hoy, que gracias a Dios, creo que todos los que estamos ahorita aquí en este lugar, al menos los que están aquí, todos hemos dicho, Señor Jesús, yo te reconozco como mi Señor y Salvador. ¿Cierto? Perfecto. Entonces estamos hablando a una comunidad que creen en Dios, que creemos en Dios. Pero si tú me estás escuchando en las redes sociales y mejor dices, no, pues yo todavía no entiendo muy bien de lo que estás hablando, no te preocupes, durante la prédica vamos a comentar un poquito al respecto. Pero si tú y yo sabemos esto, si tú y yo sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos, entonces, para ti y para mí, que obviamente estamos en donde estamos en este tiempo, Dios te dice hoy, no te preocupes, algún día vas a entender lo que estás haciendo. Y si tú volteas un poquito hacia atrás, ¿verdad? En tu vida, y seguramente vas a encontrar un antes de Cristo y un después de Cristo. No me refiero al 2024 después de Cristo, me refiero a cuando tú tomaste una decisión de decir, yo quiero seguir a Cristo. Y tú puedes saber claramente cómo era tu vida antes de que alguien te hubiera presentado a Jesús, ¿cierto?
Y si tú volteas entonces, si tú ves a partir de ese tiempo, lo que has caminado, estoy seguro y estoy convencido que estás caminando en el camino que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Y si Dios te ha dado una familia, estás caminando con tu familia y lo estás llevando hacia donde Dios te ha mostrado que los lleves. Que les muestres quién es Dios, que confíen en que Dios tiene obviamente una vida para ellos. Que les mostremos a los hijos que crean en Jesucristo y cuando ellos sean grandes, dice la palabra de Dios, no se apartarán de ella. Y he comentado en algún tiempo que, al menos desde donde tengo conocimiento, lo que es mis abuelos paternos, por parte de mi papá, fueron creyentes. Mi papá fue creyente, yo soy creyente, mis hijos son creyentes, y la generación que ya está, que es mi nieto, primeramente Dios, los padres de este pequeño, le mostrarán quién es ese Dios al que adoramos y a que servimos. Por lo tanto, mis amados, estamos caminando en el propósito que Dios nos está dando. Te voy a pedir que vayas viendo esto, porque estamos hablando de un propósito para tu vida o para mi vida, si de repente te has preguntado esto. Entonces, Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo vas a entender. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces dice, lávame también las manos y la cabeza. Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. ¿Ok? Y sigue la narrativa, ¿no? Que sigue, por favor. Y vamos a brincarnos al versículo 12. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante de quien envía el mensaje. Vemos aquí toda una narrativa, una historia de nuestro Señor Jesucristo lavando los pies a sus discípulos. Y yo quiero primero que veamos este primer punto. Cuando Jesús le dice a Pedro que él no entendía lo que iba a suceder, lo que él estaba haciendo mientras Jesús le lavaba los pies, Pedro no estaba entendiendo lo que estaba sucediendo. Y por eso le hace las preguntas, ¿tú me lavarás los pies a mí? Y es la respuesta que Jesús le da. Entonces lo que podemos aprender de esto es que Jesús les estaba dejando un legado de amor, de servicio y aún de perdón. ¿Por qué de perdón? Porque finalmente dentro de ese grupo estaba Judas, que ya sabía que lo iba a traicionar. Y aún así dice que Jesús le lavó los pies. Y yo decía, Dios, ¿por qué quieres que comparta este pasaje de la Biblia si la intención es que si hay personas el día de hoy que no tienen o no saben cuál es el propósito para su vida, yo, ¿por qué mostrar este pasaje? Pero Dios me mostró lo siguiente. En este legado que Jesús le está dejando a sus discípulos, al día de hoy tú y yo tenemos ese legado de amor porque Jesús les amó como eran sus discípulos. Jesús les sirvió y aún les perdonó. Y eso hasta el día de hoy, mi amado, sigue funcionando. Tiene validez hasta el día de hoy. Cuando tú y yo decimos, Señor, cuando Jesús viene delante de ti y de mí, nos dice, te amo, te perdono, ¿y qué puedo hacer por ti? ¿Ok? Bueno, todo esto tenía obviamente un propósito. Ese propósito era que ellos debían ser los encargados de extender la misión llevando el mensaje de salvación mientras servían, amaban y perdonaban. Amén. Cuando tú y yo estamos compartiendo de quién es Jesús, estamos haciendo esto. Estamos extendiendo el mensaje de salvación, estamos sirviendo a las personas y también seguramente estamos perdonando. ¿Ok? Bueno, repito, si tú o regularmente cuando nos encontramos
en situaciones donde no entendemos en el momento, así como Pedro, normalmente vamos a Dios a buscar una explicación a la lógica de ello. Pero ¿cómo? A ver, explícame, dame el detalle, ¿no? Te tengo una noticia, o sea, ese procesito de paso 1, 2, 3, 4, no lo vamos a tener. Pero lo que sí vamos a tener, obviamente, es que Dios va a estar con nosotros en medio de todas esas pruebas o en medio de esos momentos que tú y yo estamos pasando. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Amén? Como que los escucho un poquito apagados, pero bueno, espero que no sea mi voz melodiosa. Ok. Ahora, ¿por qué los pies? O sea, ¿qué tiene que ver este asunto? ¿Qué tiene que ver un propósito de vida con los pies? Bueno, la palabra bíblica para pies en hebreo es regel y tiene múltiples significados según el uso contextual, ¿no? Y va desde el simbolismo de los pies en la Biblia, representa guía, servicio y posición moral. En un contexto cultural, los pies se consideraban impuros. Lavarlos era una señal de hospitalidad y respeto. Y encontré los siguientes, los que les gusta la historia. En ese tiempo de Jesús, lavar los pies en la cultura judía de los tiempos de Jesús era un oficio de esclavos. Cuando una persona importante venía a esa casa, habiendo caminado por aquellos terrenos polvorientos y pedregosos, obviamente no había transportes, no había Ubers, no había Didis y demás. Sus sandalias y pies venían sucias, por lo que los esclavos tenían que lavar y secar los pies a esos invitados especiales. Y me encanta entonces esta forma de cómo nos explica, cómo nos muestra Jesús el servicio, la humildad. ¿Por qué? Porque Jesús finalmente en este pasaje invierte los papeles. Él se hizo el servidor, el esclavo, y se inclinó hasta el suelo para lavar los pies de sus discípulos. ¿Sí me escuchaste, amada iglesia? Él invirtió los papeles. Él vino a modelarnos cómo tendríamos que vivir nuestra vida. Estamos hablando de propósitos de vida, ¿cierto? Y no estoy hablando en contra de que no, pues no tengas planes y que pues la profesión, está bien, finalmente son planes. Pero ¿cuál es el propósito de tu vida, amado? ¿Ser un buen ingeniero? ¿Realmente será eso? Yo conozco muchos ingenieros muy buenos y con todo respeto, pero dices, pero de lejitos, mano, porque traes una vida, digo, tampoco es aquí yo soy el santo, ¿ah? Pero finalmente es un tema que dices, no es la profesión, pues. Si tú estás pensando que tu propósito de vida solamente es hacer dinero, que tu propósito de vida es tener riquezas, que tu propósito de vida solamente es tener una familia y que crezcan como puedan crecer, amado, estamos equivocados, porque esos son planes, proyectos, está bien, pero un propósito de vida. Moisés, la historia corta, ¿cuál fue realmente el propósito de Moisés? ¿Haber sido el príncipe de Egipto? ¿Cuál fue el propósito de Moisés? Sacar al pueblo de Dios de Egipto. Pero toda la travesía, todo el proceso, él se lo aventó. Él no sabía muchas cosas. Vi apenas una serie, está buenísima. Y te explican un poquito más. Te hacen ver como que la realidad de la persona, ¿no? Porque a veces, digo, la Biblia obviamente nos muestra, leemos y pues necesitamos una imaginación para no, necesitamos una revelación de Dios para no imaginarnos cosas que no son. Pero bueno, los seres humanos tratan de más o menos, bueno, ¿cómo fue cuando Moisés empezó a sentir ese rollo de que, pues como que no pertenezco aquí a Egipto? A empezarse a hacer preguntas, ¿quién soy? ¿Por qué estoy acá? ¿Para qué vine acá? ¿Sí te has puesto a pensar en esto? Y si no, ponte a pensar conmigo ahorita en esto.
¿Qué pasó por la mente de Moisés desde, pues a ver, cuate, ya tienes una buena posición, tienes dinero, tienes fama, ¿cómo por qué quererte mover? ¿Sí me estás escuchando, iglesia? Porque cuando lo vemos desde el punto de vista humano, estaba supliendo sus necesidades, no tenía necesidad de otra cosa. Pero había algo más grande, el propósito de su vida. Y ese propósito de vida lo llevó a renunciar de donde él estaba. Hizo, obviamente, seguramente cometió muchos errores, por supuesto. Pero finalmente, y creo que, a lo mejor sin temor a equivocarme, hasta que ya vio que ya habían salido de Egipto, como que pudo empezar a entender, ahora entiendo cuál era mi propósito. Y probablemente fue mucho después, ¿no? A lo mejor ya cuando, de todas maneras no vas a entrar a la tierra prometida, ¿no? Entonces, ¿cuál fue mi propósito? ¿Me trajiste hasta acá para que yo no vea la tierra prometida? Tu propósito ya se cumplió. ¡Wow! Pero necesitamos realmente decir, Dios, te necesito en mi corazón. Porque si no, amado, te vas a amargar, te vas a frustrar. Porque aunque tengas lo que tengas, aunque logres lo que logres, no te va a satisfacer. Porque no estás cumpliendo tu propósito. No estamos cumpliendo nuestro propósito. Jesús, esta narrativa que acabamos de leer, nos muestra a Jesús claramente que Él no vino a ser servido, sino a servir. ¿Ok? ¿Qué significa lavar los pies entonces? El simbolismo de los pies en la Biblia tiene, ya hablamos de significados, ¿va? El concepto de pie simboliza temas como la humildad, el servicio y la guía. Ya sea lavar los pies como un acto de humildad, caminar en los caminos de Dios o seguir los pasos de Jesús. Si tú en esta tarde has dicho yo soy hijo de Dios, preguntémonos, reflexionemos, ¿estoy siguiendo los pasos de Jesús? En casa, en el trabajo, en el ministerio. ¿Qué pasos estoy siguiendo? ¿A qué maestro estoy siguiendo? Y eso es por mí, empiezo por mí, como siempre. A ver, ¿cómo que le dices al niño, diles que a los que están tocando que no estoy? ¿De quién me estás hablando, no? ¿De qué maestro me estás hablando, no? Son cosas tan de repente pequeñas que decimos, pues no pasa nada, pues es una mentirita piadosa. Pero no sabemos el daño que estamos haciendo a los hijos, a las nuevas generaciones. Y hoy vemos atrocidades, pensando que los jóvenes, no tengo nada en contra de las redes sociales, pero tengo yo un tema ahí personal. Pero cuando veo que jóvenes se dedican a ser influencers, y veo que hay N de seguidores o miles de seguidores, y ves las historias que están compartiendo, dices, generación, mundo, ¿dónde estamos? Iglesia, ¿dónde estamos? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Por qué no hay influencers? Piénsalo bien, a ti que si te gustan las redes sociales, pregúntate o investiga, ¿cuántos influencers en las redes sociales están promulgando el evangelio? ¿Cuántos seguidores tienen? ¿Cuál es el fruto de eso? Si lo vemos, si vemos esa comparativa, sabemos que el mundo es un mundo caído, eso sí lo sabemos, pero no por eso, bueno, pues ya como está caído, pues ya mejor no hacemos nada y seguimos aquí nuestra vida en paz. Jesús se inclinó, Jesús tomó la toalla, o Jesús se remangó las mangas, como decimos, y se puso a servir. Y yo creo que el mensaje de Dios para tu vida y para mi vida el día de hoy es, hablando de propósitos de vida, es sirvamos a las personas, sirvamos a la familia, empecemos con los de casa, que estoy seguro que si tú y yo servimos a los de casa, por supuesto que los que están alrededor serviremos de igual manera. Entonces, ya sea lavar los pies como un acto de humildad, caminar en los caminos de Dios o seguir los pasos de Jesús, yo encontré esto.
¿Qué significa lavar los pies? Bueno, en primer lugar simboliza la difusión ¿de qué? Del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué son las buenas noticias? ¿Qué son las buenas nuevas? Es proclamar, es informar, es decirle a la gente: Jesús vino a esta tierra a morir por ti y por mí. Y hoy tienes la oportunidad de que tú también seas llamado hijo de Dios. ¿Te gustaría? Bienvenido eres, ¿no? Segundo lugar, los pies simbolizan, bueno, ¿y eso dónde lo vemos? ¿No? En Romanos 10:15 dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Es lo que podemos encontrar como significados a los pies. Cuando tú estás hablando de pies, es la difusión del Evangelio. En segundo lugar, los pies simbolizan la humildad. ¿Cómo se ve cuando Jesús lavó los pies de los discípulos? En Juan 13, del 1 al 17, ya lo leímos. Jesús mismo está lavando, está siendo humilde, está despojándose de su realeza, está diciendo: ok, sí, ya sé que yo... De hecho ahí lo dice, ¿no? En los últimos versículos dice: efectivamente ustedes me dicen maestro y señor. ¿Y Jesús qué dice? No, es que soy humilde, no me digan así. ¿Qué les dijo? Efectivamente lo soy. Amén. Híjole, bueno, está bien. Señor, esa palabra es para ti y para mí. Si hoy si tú vieras aquí a Jesús parado, estoy segurísimo que diríamos: oh Señor y Maestro. Pero cuando Él empieza a citar en los últimos versículos lo siguiente, porque Él les hace una pregunta: ¿entienden lo que acabo de hacer? ¿A quién le estaba preguntando? A los discípulos de primera mano. Personas que habían dicho: Señor, yo quiero seguirte, yo quiero servirte y seguirte. Entonces dice: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ya imagino, pues unos sí, otros no no estoy seguro. A ver, vuélvemelo a explicar, vuélveme a lavar los pies, ¿no? De hecho Pedro dice: no nomás los pies, entonces lávame todo, ¿no? Obviamente estamos hablando del perdón, del limpiar, de que Jesús a través de su sangre obviamente iban a ser limpiados. Por eso dice: no necesitas ser limpiado todo. Una vez que ya fuiste limpio, una vez que ya fuiste rescatado por Jesucristo, lávate los pies nada más. Amén. Entonces dice: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Amén. Entonces, si tú y yo estamos reconociendo quién es Jesús, si Jesús obviamente en esa realeza, en esa autoridad de decir: efectivamente soy el maestro y señor, entonces versículo 14 en adelante es para todos nosotros. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies a ustedes, ¿qué tenemos que hacer? Contratar a alguien para que los lave. Híjole. Ay, Dios, perdón. A veces hacemos eso. No, yo no, mejor ve tú, ¿no? Mira, yo estoy cansado, que vaya otro a compartirle ¿ves cómo es el hermanito? ¿Ves cómo es a veces medio así como? Mejor ve tú, ¿no? Les he lavado para que ustedes se laven los pies, dice. Versículo 15, para que no haya duda. Les di mi ejemplo para que lo sigan. No para que nada más lo posteen o le den like, ¿no? Bien por el brother que fue y compartió la palabra de Dios, ¿no? Un like, órale. No, o sea, les di mi ejemplo para que ustedes lo sigan, lo hagan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Cuando yo leo esto: hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Un grupo cercano, discípulos. ¿Quién es tu grupo cercano, amigo que me escuchas, amado que me escuchas? ¿Quién es tu grupo cercano? El compadre, dice. No, ¿quién es tu grupo cercano? ¿Te has preguntado eso? ¿Quién? La familia, ¿verdad? Si Dios te dio una familia,
Ese es tu núcleo familiar, tu grupo cercano. Entonces, Jesús lo hizo en casa. Hagamos esto en casa primeramente. Entonces, después de esto dice, les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante de quien envía el mensaje. El mensaje ya fue dado, amado, para que tú y yo obviamente sigamos en este proceso. Muy bien, entonces estábamos que simboliza la humildad. 3, los pies también simbolizan una estabilidad. Como en el Salmo 121:3 dice, no dejará que tu pie resbale. ¿Ok? Puede representar representa la fidelidad de Dios y el fundamento en el cual nosotros creemos. Dios dice, no va a dejar que te resbales, ¿no? Pero tampoco andes buscando. Sí, también. Dios viene conmigo y no, yo sí voy a los bares y todo ese rollo, pero no, pues yo no me emborracho, pues solamente soy bebedor social, ¿no? No voy a meter en ese tema ahorita, pero tú y yo sabemos, si lo hacemos, ¿por qué lo hacemos? ¿Ok? Pero finalmente es eso, Dios sí nos dice, yo voy a cuidar que tu pie no resbale. Por supuesto, eso nos habla de una estabilidad. Pero también no estemos tentando. Por último, los pies simbolizan la vulnerabilidad espiritual. Salmo 38:16 dice, caminaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Es una necesidad de guía y protección espiritual. ¿En dónde? En el camino que tú y yo estamos teniendo. ¿Ok? 4 puntitos muy sencillos. Difundir el evangelio, la humildad, la estabilidad y la vulnerabilidad espiritual. Vamos a ir terminando con esto. La vida es un lugar, tú y yo lo sabemos, que es un lugar para nosotros para cumplir nuestro propósito. ¿Ok? Pero en este lugar de prueba, en esta vida, vamos a tener pruebas. Moisés tuvo pruebas, tuvo problemas. Jesús tuvo problemas. Por el tiempo no, porque Dios me dio algunos ejemplos. Uno fue Moisés, el otro fue Salomón. Finalmente el propósito de la vida de Salomón era impartir un gobierno justo ante el pueblo de Israel guiado por Dios. Cuando él pidió sabiduría, era para esto. Nuestro Señor Jesucristo, finalmente su propósito en esta tierra fue quitar el pecado del mundo. Hubo pruebas, tribulaciones, por supuesto. Tú y yo vamos a tener ese tipo de pruebas en nuestra vida. Lo importante que Dios me hacía ver es, no claudiques, sigue, avanza. No pienses que no estás avanzando, amado, en donde tú estás ahorita. Que sé que a veces la vida se encarga de decirte, no, mira, ya ves, ahí está el resultado. Sigue adelante, amado. Estoy seguro que Moisés muchas veces dijo, no, ya, ahí está tu pueblo. Bueno, de hecho lo hizo, cuando las tablas dijo, ya, ahí están tus tablas. No dejamos de ser seres humanos y vamos a batallar con todo esto, ¿no? Pero Dios que nos ama tanto, ¿verdad? Fruto del Espíritu Santo, dominio propio. Y entonces quiere decir que tú y yo sí tenemos esas herramientas. La cosa es que a veces no las queremos aplicar. Bueno, entonces el desafío para tu vida, para mi vida, es tener fe en su plan aun cuando no tengamos todas las respuestas. Va a haber muchas preguntas quizá sin respuestas. Muy bien, amados. ¿Vamos bien? ¿Me ayudas? Encontré unos ejemplos en la palabra de Dios y con esto vamos a ir terminando. Propósitos de Dios en tu vida. Filipenses 3:14, ¿qué dice? Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigue a la meta. No claudiques. Segunda de Timoteo 1:9.
quien nos ha lavado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y por último, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie, amada iglesia? Por favor. Puse estos pensamientos. No te esfuerces de entender por lo que estás pasando ahora, pues lo entenderás después. Sigue amando, sigue sirviendo, sigue perdonando y luego verás los resultados. Amén. Cuando yo les platiqué la historia o la anécdota con mis hijos, tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver esa anécdota con todo esto, no? Bueno, lo que yo puedo ver, que parte del propósito de mi vida, que Dios me ha dado, que me ha puesto muy claramente, es que si Dios me dio una familia, me dio unos hijos, es mi responsabilidad, es mi derecho, es mi pasión el poder guiar a esta familia. Mientras los hijos estuvieron en casa, fue mi responsabilidad. Y el haber tenido esos momentos, esos tiempos padrísimos, hay muchos más obviamente, pero hoy me acordaba de eso, de este tiempo, ¿no? Y puedo ver a lo lejos, ¿no? Que digo, Dios, ahora sí que puedo ver a lo lejos, ¿no? Que he avanzado, que estamos avanzando. Por lo tanto, estas conclusiones o ideas ya entendí que no me debo de esforzar en entender qué es lo que está pasando. Algún día lo entenderé. Y hoy puedo decir que muchas de esas cosas las he entendido. Cuando tuvimos mi esposa y yo que hablar o que ejercer la disciplina, por ejemplo, ¿no? Y poder ver hoy que los hijos que Dios nos ha dado van caminando, ¿no? Y muchas otras cosas más. Y el último pensamiento de seguir amando, seguir sirviendo, seguir perdonando, para luego ver los resultados. Y eso, mi amado, tiene sentido en mi vida, tiene un propósito para mi vida, porque hoy puedo ver una familia que está avanzando. Y lo primero o parte de las cosas que Dios a ti y a mí nos va a preguntar cuando estemos delante de Él es, ¿qué hiciste con la familia que te di? ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde está el esposo? ¿Dónde está la esposa? Y si tú hoy dices, pues efectivamente ya no está ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos, yo te voy a pedir que cierres tus ojos, por favor. Y que hoy podamos venir delante de Dios y podamos, primeramente, reconocer que parte de este propósito de vida, que no solamente es saber de dónde vengo y a dónde voy, sino que la parte medular está en este tiempo de vida que Dios nos está dando a ti y a mí, antes de que muramos físicamente. Que ese tiempo que tú y yo tenemos el día de hoy, hace un rato, adorando a Dios, me ponía ese pasaje. Un profeta le dio una palabra y le decía que pues estaba prácticamente a punto de morir y le extendió otros 15 años. Y así se lo dijo: te voy a dar otros 15 años de vida. Y si hoy Dios te dijera a ti y a mí, hey Ariel, porque has clamado a mí, y esta persona amaba a Dios, y si hoy Dios me dijera a mí, Ariel, te voy a dar otros 40 años más de vida, o 30, o los que sean, sería un buen tiempo para decir, ok, ¿qué voy a hacer con esos 20 años, con esos 30 años? Y quiero que pienses en esto. Entonces, cierra tus ojos para no distraerte. Y pensemos de esta manera, no porque vaya a suceder, pero si Dios hoy me dijera, ponle los años que quieras, amado,
con fe. ¿Cuántos años más quieres vivir? Y si ya tienes el número, no porque vaya a suceder, repito, ahora quédate con la tarea de decir: Dios, ayúdame a planear mi vida, ayúdame a cumplir mi propósito en este tiempo, que yo pueda realmente estar claro en mi vida. Así como Salomón en Eclesiastés 12:13, su vida él la resumió de la siguiente manera. Dice: aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque este es el deber que tenemos todos. Y yo le quitaría la palabra debes. Sería mejor es que por amor, por convicción, sigamos amando a Dios. Mi Dios, en esta tarde damos las gracias, Señor. Y Padre, a veces nos hemos golpeado con las paredes, a veces nos hemos frustrado, a veces nos hemos hecho este tipo de preguntas cuando tú nos das respuestas claras. Porque efectivamente este tiempo que estamos viviendo es el tiempo que tú nos estás dejando, que nos estás dando, no solo para disfrutar la vida que tú nos estás dando, sino para que nuestro propósito se siga cumpliendo. Y ese propósito, mi amado, lo que Dios me deja ver el día de hoy es primeramente el servicio, con humildad, esforzándonos cada día, amarnos unos a otros, lavándonos los pies unos a otros, que estoy seguro que entonces podremos lavar los pies de los que no son de la familia, hablando metafóricamente. Y Dios, también yo te pido en el nombre de Jesús, y yo te hablo a ti el día de hoy, que si tú el día de hoy algo de esta palabra ha llegado a tu corazón, ha tocado tu corazón, te ha traído algunos recuerdos, o inclusive te está haciendo sentir que como que no quepo en este lugar, porque a lo mejor mi esposo o mi esposa no está en este lugar, o mis hijos no están en este lugar. Hoy Dios te dice: no te esfuerces en entender lo que está pasando, que algún día lo vas a entender de todas maneras. Mi Dios, yo te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que traigas paz primeramente a esos corazones, Padre, a esas mujeres, a esos hombres, que por las circunstancias que hayan sido, mi Dios, hoy ellos están aquí en este lugar. Y que cada una de estas personas, Señor, puedan primeramente experimentar tu amor, Señor. Que tú no los juzgas por eso. Que tú no les vas a prohibir la entrada a tu reino. Que tú no los vas, que tú no vas a dejar de amarles por esas decisiones del pasado. Pero que hoy, mi Dios, que estamos aquí, que están aquí, Señor, reconociendo que necesitamos de ti. Que necesitamos que tú ministres nuestro corazón, que tú vivas en nuestro corazón para poder seguir los pasos de Jesús con los que quedan en casa. Si es un hijo, si son hijos, si a lo mejor nada más estás esposo y esposa y los hijos por N razones no están, y que hayan salido por circunstancias que sabes que algo pasó ahí, un rompimiento en la familia. Que pienses en esta tarde y ores a favor de esos hijos. Mi Dios, gracias por este tiempo. Gracias que tú nos das tanto el querer como el hacer, Señor, las obras que tú nos has dado. Y gracias por esos propósitos de vida que tú nos has dado el día de hoy, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, hoy y siempre, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios.